Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. 1776. Una apuesta utópica. La historia es mucho más que una colección de hechos y un registro de fechas. También es nuestra manera de iluminar el presente. De descubrir cómo llegamos aquí y cómo se creó nuestro mundo. Pero el pasado no conduce inevitablemente al presente. Siempre hay bifurcaciones en el camino, y no todos los caminos conducen a Roma. En cada turno, nuestros antepasados tomaban decisiones. Tenían diferentes caminos para elegir y diferentes futuros que descubrir. Así que volvamos a uno de esos momentos, el año 1775. Estamos en Norteamérica. 13 colonias que pertenecen a la mayor potencia militar del mundo, el Imperio Británico, deciden liberarse del yugo colonial. Toman las armas. Un año después, en 1776, explican sus motivos en lo que se convertirá en un documento de fama mundial, la Declaración de Independencia. Como sabemos lo que pasó después, es difícil apreciar lo que está en juego en esta apuesta utópica. Enfrentarse al ejército y la marina británicos. Fue un acto de desafío casi suicida. La victoria finalmente llegó en 1783, pero solo después de que los revolucionarios estadounidenses estuvieron peligrosamente cerca de la derrota en varias ocasiones. Pero esos revolucionarios no solo se enfrentaban a una fuerza militar superior, sino que, en su opinión, también estaban desafiando el curso mismo de la historia de la humanidad hasta ese momento. Centrémonos en la generación revolucionaria, nuestros hermanos fundadores. Antes de hablar de cualquier persona, analicemos algo que todos compartieron. Era una forma de pensar sobre el mundo. Un ideal común que iluminó sus acciones colectivas. Se llamaba republicanismo. Una república es un estado en el que el pueblo, los ciudadanos, se gobiernan a sí mismos mediante la elección de representantes. Son sus propios amos. Pueden reemplazar a su gobierno, que es una expresión de la voluntad colectiva de todos los ciudadanos y un servidor del pueblo. Hoy en día, lo llamaríamos democracia. Lo opuesto a una república es una monarquía, un comodín que describe los estados absolutistas en los que no hay ciudadanos, solo súbditos. Estos gobiernos no pueden ser reemplazados, simplemente hay que obedecerlos. En 1776, el mundo estaba gobernado por monarquías, como lo había sido durante la mayor parte de la historia de la humanidad. Había excepciones a esta regla, como la República Romana en la antigüedad, y a los revolucionarios estadounidenses les encantaron estas excepciones. Eran los puntos brillantes de la libertad en un mar de oscuridad y despotismo. Pero, se preguntaban los revolucionarios, ¿por qué eran tan raros los estados libres? ¿Y por qué cayeron inevitablemente en el absolutismo? ¿Cómo fue que los aspirantes a dictadores lograron derrocar a repúblicas como Roma y convertirlas en monarquías carentes de libertad? La respuesta que dieron los revolucionarios estadounidenses dependía de la virtud. La vigilancia, una virtud republicana. Un déspota no necesita ser virtuoso para ganar lealtad u obediencia. Tiene un poder absoluto. Los súbditos rebeldes pueden ser arrojados a mazmorras o enviados a la horca, y no hay jurados imparciales que juzguen su destino. La voluntad de un dictador es ley, un monarca siempre tiene la última palabra. Los súbditos de los déspotas tampoco necesitan ser virtuosos, de hecho, ayuda a que sean egoístas y corruptos. Si un déspota les concede extensiones de tierra rentables o un monopolio para vender artículos de lujo, no insistirá en que sus vecinos tengan los mismos derechos. Las personas sin valores morales sólidos son fáciles de comprar. Entonces, ¿qué pasa con las repúblicas? Bueno, esa es una historia completamente diferente. Para ganar y mantener la lealtad de los ciudadanos, los gobiernos republicanos deben ser virtuosos. Si no tratan a todos por igual, no siguen sus propias leyes o actúan en aras del interés común, los ciudadanos tienen derecho a sustituirlos, ya sea mediante elecciones o mediante una revolución. Y los ciudadanos de una república también deben ser virtuosos.
Si son demasiado egoístas o corruptos, favorecerán sus propios intereses por encima de los de sus vecinos, y romperán los lazos de confianza que sustentan el reparto del poder. El resultado, la guerra civil y la muerte de la República. Ese resultado solo puede evitarse si los conciudadanos llegan a compromisos, y colocan los intereses del bien común por encima de sus propios intereses. En resumen, los buenos ciudadanos republicanos deben ser profundamente patrióticos. Es fácil entender, entonces, por qué las monarquías despóticas han sido la norma durante la mayor parte de la historia de la humanidad. Las repúblicas tienen que superar estándares muy altos para sobrevivir, y mucho menos prosperar. Las repúblicas dependen absolutamente del carácter moral del pueblo. Cualquier error en el juicio de los estadistas, cualquier debilitamiento de la virtud entre los ciudadanos, puede condenar a una república a una muerte prematura. Para los revolucionarios estadounidenses, eso fue precisamente lo que les había ocurrido a las repúblicas históricas como Roma. Cuando los romanos eran virtuosos, eran patrióticos, buscaban el bien común. Lucharon por el honor de Roma, no por mejorar su propio rango o fortuna. Pero cuando se obsesionaban con el estatus personal o el dinero, buscaban su propio bien, no el de la república. La corrupción y el egoísmo condujeron a la división interna, lo que provocó conflictos y, finalmente, la caída de la república. La lección para los republicanos estadounidenses era obvia. La nación que estaban creando, una república libre dedicada a la libertad y la felicidad de todos, era una rareza política. Fue un intento loco y arriesgado de desafiar la historia. Y solo podría tener éxito si la generación revolucionaria y sus líderes se mantenían vigilantes contra cada caída de la virtud. Como veremos, fue esta determinación de que su experimento tuviera éxito lo que llevó a los revolucionarios estadounidenses a exigirse unos a otros estándares tan altos. También explica por qué se enfrentaban tan a menudo. Para los fundadores de Estados Unidos, cada paso en falso era potencialmente el primer paso en el camino hacia la ruina. Un pequeño león en la jungla urbana contra todo pronóstico, se ganó la guerra revolucionaria. En 1783, los británicos cedieron. El rey Jorge III firmó un tratado de paz y reconoció la nueva república estadounidense. La nación había nacido en una guerra. ¿Cómo le iría en tiempos de paz? No había ningún plano. Por mucho que la generación revolucionaria admirara a Roma, no pudo hacer retroceder el reloj. Su república pertenecía al mundo moderno. Tenían que encontrar sus propias respuestas. Y si bien los fundadores compartían los mismos ideales, a menudo sacaban conclusiones diferentes a partir de sus suposiciones comunes. En los primeros días de la República, por ejemplo, Thomas Jefferson, uno de sus principales estadistas, sostuvo que cada generación era soberana. Concluyó que era justo que las leyes expiraran después de 20 años. Con el tiempo, llegó a ver este plan como una receta para la anarquía, pero es revelador que pudiera considerar la idea, demostraba que el futuro de los Estados Unidos estaba todo menos decidido. Así que presentemos a uno de los actores principales de este drama abierto. Aquí entra Alexander Hamilton, el defensor de una causa conocida como federalismo, la idea de que los Estados Unidos deben tener un gobierno central fuerte que desempeñe un papel activo en la gestión de la economía. Hamilton era conocido como el pequeño león del federalismo. La palabra pequeño se refería a su estatura, un diminuto 5 pies y 7 pulgadas. La palabra león hacía referencia a su naturaleza combativa. Como general del ejército revolucionario, Hamilton demostró ser un soldado valiente e ingenioso. Como político, mostró las mismas cualidades. Se negó a ceder. Sacó todo lo que tenía a los obstáculos, y se enfrentó a los opositores políticos con el mismo celo que había demostrado una vez en el campo de batalla. La naturaleza de Hamilton le valió la admiración de sus aliados para toda la vida y el odio de sus oponentes. El fundador y futuro presidente John Adams fue uno de estos últimos. Para él, Hamilton era poco más que el mocoso bastardo de un vendedor ambulante de whisky escocés.
Era un insulto, pero también era literalmente cierto. Hamilton nació en la isla antillana de Nevis, hijo ilegítimo de un comerciante escocés que bebía mucho y tenía talento para negocios en quiebra. Fueron esos orígenes poco distinguidos los que explicaron la necesidad de Hamilton de demostrar su superioridad en todo lo que hacía. Pero fue su huida del mundo provincial de Nevis lo que realmente lo moldeó. Hamilton ascendió en la sociedad después de que se le diera la oportunidad de demostrar su valía en las oficinas neoyorquinas de comerciantes, banqueros e industriales, la élite empresarial urbana. Estos hombres carecían del esnobismo aristocrático de la clase propietaria de las plantaciones, de la que provenían muchos líderes revolucionarios. A diferencia de esos caballeros, querían crear en lugar de conservar. Hamilton no solo los admiraba, sino que creía que representaban el futuro. Esta idea de que Estados Unidos construiría su fortuna en las ciudades, cuna de la industria, estaba en el centro del federalismo de Hamilton. Hamilton encuentra un obstáculo inamovible. Hay una vieja idea en la política que dice que las crisis pueden ser oportunidades, si los políticos toman la iniciativa. Cuando una crisis azotó a los Estados Unidos en la década de 1780, Hamilton intentó hacer precisamente eso. Estados Unidos estaba arruinado. La guerra se había prolongado durante 8 largos años, y la República había pedido grandes préstamos para pagar y armar a sus soldados. Para 1789, debía a sus acreedores $80 millones. Para ponerlo en perspectiva, recaudó menos de $3 millones en ingresos. Si los Estados Unidos no pagaran sus deudas, su calificación crediticia se vería afectada. Eso haría que fuera mucho más difícil pedir dinero prestado en el futuro. Sin embargo, los reembolsos de la deuda se transfirieron, cada uno de los 13 estados era responsable de lo que debía. Algunos estados, como Virginia, podían saldar sus deudas, otros, como Rhode Island, estaban a punto de declararse en quiebra. Hamilton creía que esta situación corría el riesgo de dividir a los Estados Unidos en zonas económicas separadas. Los inversores podrían confiar su dinero a Virginia, pero estados como Rhode Island se estancarían. Eso socavó la unidad nacional. Sin embargo, ¿cómo se podría convencer a los inversores de que invirtieran su capital en toda la nación emergente que eran los Estados Unidos? La respuesta de Hamilton se llamó suposición. El gobierno federal asumiría, las deudas de los 13 estados. En lugar de 13 libros de contabilidad separados, habría solo uno. Dado que el gobierno central tenía más recursos a su disposición que los estados individuales, los prestamistas estarían más seguros de que las deudas se pagarían. Un menor riesgo significaba tasas de interés más bajas, un acceso más fácil al crédito y más inversión. Todos ganan, ¿verdad? Hamilton, el amigo de la industria, pensaba que sí. Pero un caballero de Virginia, representante de la aristocracia propietaria de plantaciones de ese estado, no estuvo de acuerdo. Se llamaba James Madison. Madison era pequeña y frágil. Pesaba solo 140 libras y se enfermaba a menudo. Hablaba en voz baja y clara, rechazando la retórica revolucionaria altiva de sus compañeros. En resumen, era cualquier cosa menos carismático. Pero su apariencia y sus modales modestos ocultaban una mente astuta. No necesitaba retórica ni la fuerza de su personalidad, de todos modos, sus argumentos inofensivos casi siempre ganaban. Madison, entonces, era una oponente formidable. Y en cuanto a la cuestión de la deuda, se opuso rotundamente a los planes de Hamilton. Virginia ya había saldado sus deudas, señaló, y sería injusto que el Estado ahora también tuviera que contribuir a pagar las deudas de otros estados. Sin embargo, ese argumento económico pragmático ocultaba un desacuerdo más profundo sobre el futuro político de los Estados Unidos. El plan de Hamilton otorgó al gobierno federal la máxima autoridad sobre las economías de los estados individuales. Los británicos habían gobernado Estados Unidos como una colonia fiscal, canalizando los impuestos estadounidenses hacia su tesorería en el lejano Londres.
Así que propuso hacer lo mismo con estados como Virginia, cuyos impuestos ahora financiarían un gobierno irresponsable en la lejana Nueva York. ¿No era eso también una forma de tiranía? Madison, como muchos sureños, pensó que sí. Una cena famosa lleva a un famoso compromiso. Hamilton y Madison habían llegado a un punto muerto, entonces. Cada uno acusó al otro de traición. Una ponía en riesgo la supervivencia misma de la República Revolucionaria, la otra la encaminaba hacia la tiranía. Entra Thomas Jefferson, el tercer personaje de nuestro drama. Jefferson se cernía sobre Hamilton y Madison, literal y figurativamente. Mide 6 pies y 2, era el más alto de los tres. También era alrededor de una década mayor que Hamilton y Madison, quienes lo trataban con el respeto que creían que le debían a un hermano mayor. Jefferson era un hombre de altos estándares y pocas palabras. Durante la guerra, cuando era gobernador de Virginia, las tropas británicas lo obligaron a abandonar el Capitolio estatal, que rápidamente quemaron hasta los cimientos. Jefferson fue absuelto de cualquier delito, pero después se retiró de la vida pública y ocupó un puesto diplomático en Francia. No fue hasta 1789, a petición personal del presidente George Washington, que dejó su exilio autoimpuesto y regresó a la primera línea política. En 1790, Jefferson devolvió la fe de Washington en él al desactivar el conflicto entre Hamilton y Madison, un conflicto que amenazaba con hacer descarrilar el experimento político de Estados Unidos. Jefferson invitó a ambos hombres a cenar ese verano para ver si podían llegar a un acuerdo. Tras haber pasado varios años en Francia, Jefferson sabía que no tomarían en serio a los Estados Unidos en las capitales de Europa hasta que se hubieran saldado sus deudas externas. Pero también sabía que Madison no se dejaría convencer por argumentos puramente económicos. Tendría que haber un compromiso político. Pero, ¿de qué tipo? La pregunta en la que se centró Jefferson fue una pregunta que había provocado un debate interminable en el país, el sitio de la futura capital de los Estados Unidos. Cada estado y ciudad encontró razones por las que merecía tal honor. Los habitantes de Pensilvania dijeron que la capital debería estar en el centro geográfico de la nación, que resultó ser Pensilvania. Los neoyorquinos, los bostonianos y los habitantes de Filadelfia tenían otros argumentos igualmente ingeniosos y egoístas. Sin embargo, los virginianos como Madison defendieron mejor su estado. Creían que el río Potomac desembocaba en el Mississippi, lo que convertía a Virginia en una puerta de entrada al vasto interior del continente. El futuro de los Estados Unidos, decían, estaba en el oeste, y construir el Capitolio a orillas del Potomac era un símbolo apropiado de la misión divina de la nación de colonizar ese interior. Geográficamente, esto no tenía sentido, el Potomac no desemboca en el Mississippi, y muchos estadounidenses se burlaban de los virginianos por su romanticismo provinciano. En palabras de un senador del norte, Madison había confundido el Potomac con un Éufrates que fluye a través del paraíso. Para 1790, casi había admitido su derrota. Dijo que solo un golpe de suerte podría salvar el plan. Fue entonces cuando llegó una carta en la que lo invitaba a cenar con Alexander Hamilton en la residencia de Thomas Jefferson. El resto es historia. Madison estuvo de acuerdo en que el gobierno federal asumiría las deudas de los estados. A cambio, obtuvo su Capitolio en el Potomac, el Washington de hoy. El gobierno federal podría recaudar sus impuestos, pero permanecería cerca de los virginianos. Este fue el compromiso de 1790. Se había evitado una crisis existencial en la naciente república. El gran experimento continuó. La conciencia moral de la revolución sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, de que todos los hombres son creados iguales. Esas son las famosas palabras de la Declaración de Independencia, el documento que anunció la Revolución estadounidense en 1776. Todos los hombres, continúa, tienen ciertos derechos inalienables, derechos que no se pueden negar ni quitar. Incluyen el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Sin embargo,
las revoluciones rara vez hacen un barrido limpio del pasado. Las instituciones e ideas odiadas perduran y comprometen los ideales revolucionarios. Para el gran revolucionario estadounidense Benjamin Franklin, no había ningún compromiso más odioso que la continuación de la esclavitud, la práctica que negaba cruelmente la libertad y la igualdad de todos. Al igual que Hamilton, Franklin no provenía de una familia ilustre. Pero su genialidad compensó con creces lo que le faltaba en conexiones y riqueza. Nacido en 1706, se destacó en todo lo que tocaba. En la década de 1780, su fama no tenía rival. Fue el mejor científico de Estados Unidos, su principal diplomático, su mayor ingenio y estilista en prosa. Sus ojos centelleantes y el cabello gris que le llegaba hasta los hombros y que colgaba alrededor de su cabeza, por lo demás calva, como un halo, eran familiares para todos los lectores de periódicos estadounidenses. Franklin era el más viejo de los revolucionarios, muchos decían que también era el más sabio. Estuvo presente en todos los momentos cruciales de la historia del país. Fue coautor de la Declaración de Independencia. Estuvo en París para firmar un tratado en tiempos de guerra con el primer aliado de la República, Francia. Volvió a estar allí 5 años después, cuando Gran Bretaña firmó el Tratado de Paz de 1783. Y estaba en Filadelfia en 1778 cuando se redactó la Constitución. Sin embargo, Franklin no solo acompañó la revolución, sino que fue su conciencia moral. Lo que nos lleva al acto final de su extraordinaria vida. Es la primavera de 1790. Franklin tiene 84 años y está a punto de morir. Pero encuentra la energía para hacer una última contribución a la revolución, firma una petición al Congreso en la que pide la abolición inmediata de la esclavitud. La afirmación de que todos los hombres son iguales e igualmente libres, dice, no era mera retórica, era una declaración de hecho. La esclavitud, concluye, es incompatible con los ideales de la República. No fue el primer ni el único estadounidense en llegar a esta conclusión, grupos religiosos como los cuáqueros habían estado diciendo lo mismo durante décadas. Pero la voz de Franklin no podía ignorarse. Como dijo un contemporáneo, Franklin hablaba el idioma de los Estados Unidos, y sus palabras hicieron que la nación volviera a sus primeros principios. Cuando Franklin murió esa primavera, aún faltaban muchas décadas para la abolición de la esclavitud. Sin embargo, su último acto obligó a la nación a enfrentarse abiertamente a un tema que durante mucho tiempo había estado oculto como un secreto sucio. El gran silencio. Franklin murió recordando a los estadounidenses que la esclavitud era una traición a la revolución. Sus últimas palabras resonaron en toda la República, haciendo añicos una conspiración de silencio. Ese silencio tenía varias raíces. Había intereses egoístas, al igual que otros estadounidenses acomodados, muchos de los fundadores eran dueños de esclavos. La autoestima también jugó su papel, después de todo, a nadie le gusta considerarse un hipócrita. Luego estaba la cuestión política del futuro de los Estados Unidos, que se resolvía más fácilmente si no se hablaba de la esclavitud. Cuando se redactó la Constitución en 1787, se abrió una brecha entre los estados del norte y del sur. Los primeros estaban en camino de abolir la esclavitud. Estos últimos, sin embargo, estaban expandiendo la esclavitud, especialmente en sus plantaciones de algodón. Si la Constitución hubiera establecido el camino hacia la abolición de la esclavitud, los estados del sur se habrían negado a ratificarla. Y si hubiera consagrado los derechos de los propietarios de esclavos, los estados del norte se habrían marchado. La única manera de salir de este punto muerto era ignorar el tema, razón por la cual la palabra esclavitud no aparece en este documento histórico. Dicho de otra manera, la supervivencia misma de la República en este momento crítico dependía de una especie de acuerdo entre caballeros para no abordar este tema tan divisivo. La intervención de Franklin arruinó ese acuerdo. En opinión de Madison, había puesto en riesgo la supervivencia de los Estados Unidos, un temor que se confirmó cuando los políticos de los estados del sur empezaron a hablar de declarar su independencia.
Madison dijo que no tenía sentido sembrar divisiones en torno a la esclavitud. La práctica había sido prohibida en los estados del norte, y solo era cuestión de tiempo que los estados del sur se unieran a ellos. ¿Por qué? En una palabra, economía. Madison se había convencido de que la esclavitud no era lo suficientemente eficiente como para seguir siendo rentable durante mucho tiempo. Confiado en esta creencia, se dedicó a convencer a los abolicionistas del norte de que abandonaran la cuestión y, al mismo tiempo, aseguró a los políticos del sur que los intereses de sus estados estarían garantizados. Cuando finalmente se debatieron peticiones como la de Franklin, el Congreso acordó que el gobierno federal renunciaría a su derecho a intervenir en la cuestión de la esclavitud hasta al menos 1808. Políticamente, este compromiso cumplió su propósito, se preservó la unidad de la nación. Sin embargo, esa unidad tuvo un precio muy alto. La idea de que la esclavitud estaba destinada a desaparecer era errónea. Las plantaciones de esclavos se hicieron más eficientes y, por lo tanto, más rentables para sus propietarios, quienes trajeron más esclavos a los estados del sur. Cuanto más crecía la población de esclavos, más difícil se hacía imaginar cómo podría abolirse la esclavitud, ya que todos estaban de acuerdo en que los dueños de esclavos recibirían una compensación. ¿De dónde iba a sacar el gobierno el dinero? Pocos abolicionistas tenían una respuesta a esa pregunta. Madison había argumentado que la oportunidad de destruir la esclavitud acababa de abrirse e instó a los abolicionistas a ser pacientes. Pero la opinión de Franklin era la correcta, esa ventana se cerraba en 1790. Sin embargo, Madison acertó en una cosa. Como había previsto, la abolición de la esclavitud resultó ser muy divisiva, como sabemos, el asunto solo se resolvió al final de una guerra civil brutal y sangrienta. Más de 500.000 de estadounidenses perecieron en ese conflicto, pero Estados Unidos sobrevivió. ¿Habría podido sobrevivir a una crisis similar en la década de 1790? Solo podemos especular.